Hola Dome, ¿cómo estás? Hoy día estoy aquí entre las hojas de la selva. Voy a contar un cuento muy bonito. Y luego al terminar vamos a contestar unas preguntitas del cuento que he leído. ¿Ok? Este cuento se llama El elefantito desobediente. Así se llama este elefantito. Así era el elefantito. ¿Cómo era? Desobediente. Y era pequeñito porque era un elefantito, un niño elefante, un bebé elefante. Había una vez un elefantito que tenía costumbre de asustar a todos con el sonido de su trompita. Se reía de todos los demás animalitos. Se paraba detrás de ellos y soplaba con todas sus fuerzas. Y todos estaban molestos por sus travesuras. Su mamá, que no estaba contento con lo que el pequeño hacía, siempre le pedía que se portara bien, que no molestara a los demás. Pero como era tan desobediente el pequeñín, no hacía caso. Un día asustó a un cachorro león y por eso le dio un fuerte hipo. Los que estaban con él fueron a hablar con la mamá elefanta para contarle lo que el elefantito había hecho. El elefantito, al darse cuenta de lo desobediente que había sido, temió que lo castigaran y por eso corrió muy lejos, tanto que se perdió. Al encontrarse solo y sin saber dónde está, empezó a llorar sin consuelo. En los pensamientos se decía a sí mismo que si su mamá lo encontraba, él iba a dejar de ser un pequeñín desobediente y comenzaría a obedecerlo en todo lo que su mamá diga. La mamá elefanta, al darse cuenta de que se hacía tarde y su pequeñín no regresaba, empezó a buscarlo por todas partes. Mientras tanto, el elefantito soplaba y soplaba fuerte su trompita, una y otra vez, esperanzado de que alguien lo escuchara, cuando de pronto, a la distancia, vio a su mamá y se alegró mucho y fue corriendo hacia ella. Entonces, mamá y pequeñín se abrazaron y el elefantito prometió no volver a huir y no ser tan travieso, tratar de ser un pequeñín muy obediente. Muy bien, Tome. ¿Te gustó el cuento? Qué travieso este elefantito, ¿no? Y pobre su mamá. Sufría mucho cuando él se portaba mal, porque seguro que nadie quería ser su amigo en la selva, ¿no? Imagínate. Muy bien, Tome. Entonces ahora vamos a contestar unas preguntas. Voy a poner por acá. Ahí está. Primera pregunta. ¿Qué hacía el elefantito para molestar a los demás animales? ¿Los asustaba con el sonido de su trompa? ¿Les echaba agua? ¿O les hacía cosquillas? ¿Qué hacía el elefantito para asustar a los demás? Los asustaba con el sonido de su trompa. Muy bien, muy bien. Vamos a la siguiente. ¿Cómo se sentía la mamá del pequeñín cuando se enteraba de que él desobedecía? ¿Se sentía triste? ¿Se sentía molesta? ¿O se sentía alegre? Estaba molesta, ¿no es cierto? ¡Ay, no! ¿Se sentía triste? Muy bien, muy triste la mamá. No se molestaba con él, sino se ponía muy triste por el comportamiento de su hijito, ¿no? ¿Qué animalito asustó el elefantito? ¿Bebé monito? ¿Bebé jirafa? ¿O bebé león? A un bebé león. Muy bien. Muy bien. ¿Qué le dio por el susto el bebé leoncito? ¿Risas? ¿O sueño? ¿Le dio? Hipo. Muy bien, le dio hipo. Del susto. ¿Qué sintió el elefantito cuando supo que su mamá se enteró de su travesura? ¿Alegría? ¿Enojo?
o miedo? Miedo, muy bien, le dio miedo, ¿no es cierto? Que su mamá de repente lo castigue. Al final del cuento, Dome, ¿qué le prometió el pequeñín a su mamá elefante? ¿Que seguirá haciendo más travesuras? ¿Que será un elefantito obediente? ¿O que no va a cambiar en nada? ¿Que será un elefantito obediente? Muy bien, Dome, excelente. ¿Te pasó alguna vez que desobedeces a tu mamá y te da miedo lo que va a pasar después? A mí sí. A veces desobedecía a mi mamá de chiquito, luego tenía mucho miedo de cómo mi mamá me iba a castigar. Pero bueno, le pedía perdón a mi mamá y ya no lo volví a hacer de nuevo, obviamente, porque si ya estás pidiendo perdón una vez, ya no lo puedes volver a hacer, ¿no es cierto? Muy bien, Tomé. Te mando un besote, lo hemos hecho súper bien. Chao.